La acción transcurre en una lujosa mansión. Una chica desaliñada y aterrada sale de un cuarto. Agarra del brazo a una empleada que pasa, suplicándole ayuda. La mujer de verdad no entiende qué pasó, si apenas hace unas cuantas horas estaba encantada con la llegada del director Chang. La pobre chica niega con la cabeza, diciendo que ya no puede más. El hombre no fue tras la chica, en vez de eso, discutía un trato importante. La persona al otro lado del teléfono le avisó que tenía noticias que le levantarían el ánimo. Temprano por la mañana, Seo Su-wan, nuestro prota, llegó al lugar acordado, para asegurar una ganancia extraordinaria que lo esperaba. Como no había nadie, por un momento pensó en dejar el trabajo y volver a casa, pero la idea no le duró nada. Un minuto después llegó un carro negro y un joven de traje se asomó, saludando a Su-won y notando lo temprano que era. Bromeó que el nuevo empleado debía tener muchas ganas de empezar. El rubio se sonrojó y admitió que sí, y aceptó la invitación para subirse al coche. En el camino, Su-won observaba el paisaje, y todo se le hacía muy sospechoso. Hasta pensó que el trabajo podría ser de esos negocios turbios con gente, lo que sería una bronca muy seria para él. Para relajar el ambiente, el conductor le preguntó al rubio por qué eligió esa foto para su currículum. Su-won le explicó que se la tomó en el primer estudio que encontró y recibió el cumplido de que se veía mucho mejor en persona. Entonces, el conductor se presentó como Lee Jin-suk. El prota sonrió y le agradeció a su jefe por haberlo recogido. Jin-suk, muy sorprendido, le aclaró que no era su jefe y que, igual que Su-won, había venido a trabajar como un caddy normal. El rubio no se esperaba que un hombre tan elegante fuera a tener la misma chamba que él, pero con un sueldo tan increíblemente alto, era fácil sospechar que algo andaba mal, sobre todo porque había un bono extra, prometido por un buen desempeño. Al saber que Su-won nunca había trabajado en un puesto así antes, Jin-seok le aseguró que era como cualquier otro trabajo en el sector de servicios. Si había diferencias con otros campos de golf, era que su trabajo de caddy era más versátil. Solo trabajaban con invitados especiales, tenían horario flexible y pocos días pesados, así que hacían tareas menores en sus ratos libres. Si usaran gente común para esos mandados, los pagos a los empleados sin duda serían más bajos. Por eso, el director le ponía mucha atención a la apariencia del personal. Jin-seok siguió explicando los detalles del jale, pero la mirada de Su-won se clavó en un cuervo que llevaba un cerillo en el pico. Se le hizo raro, pues a esas aves les gustan las cosas brillantes, pero decidió no darle importancia. Al entrar a la mansión, nuestro protagonista quedó asombrado con el lujoso interior. Jin-seok le informó al director sobre el nuevo empleado y luego se disculpó, diciendo que un cliente había llegado. Ya solo, Su-won empezó a mirar todo, cautivado por las pinturas en los techos. De repente, alguien le dio un empujón tan fuerte en el hombro que casi se cae. Se volteó para disculparse, pero se topó con la mirada severa del director Jong, de quien no sabía nada de nada. El hombre solo sonrió de lado, dijo que no pasaba nada, y siguió su camino. Su-won se asustó de verdad con el aura y la apariencia intimidante del desconocido. Recordó cómo Jin-seok le había dicho en el coche que sus invitados eran puros VIPs con nombres importantes, lo que le hizo suponer que este tipo era uno de ellos. Durante el resto del día, a Swan le explicaron el trabajo y sus detallitos, y le mostraron los lugares donde chambearía. Al final, le dieron su propio cuarto donde se dejó caer en la cama sin siquiera cambiarse. Un montón de ideas le daban vueltas, pero su conclusión fue que se había preocupado de Okis. Apenas Swan cayó bien dormido, un hombre todo ensangrentado se le apareció. Era una alucinación a la que ya estaba acostumbrado, así que nomás se dio la vuelta. Al día siguiente, la chamba ya estaba con todo. Su-won veía cómo Jeon-seok elogiaba a su clienta mientras jugaba golf. El güerito intentó imitar las acciones de su colega, pero se le escapaban algunos errores. Jeon-seok se lo señaló de volada, recordándole amablemente cómo hacer mejor varias tareas. Aunque era su primer día, debió echarle más ganas. Swan entendía todo, pero lo que de verdad le molestaba era la ropa tan ajustada que traía. Por lo que pasó después, el prota supuso que Jin-suk y la clienta eran algo más, por su comportamiento nada profesional. Molesta con su juego, Jin-young estiró la mano con un cigarro entre los dedos, que Su-won encendió al instante. Tomando un descansito, el grupo se puso a chismear del director Chang por todos lados.
Todos los rumores que Su-won oyó sonaban asquerosos y muy extraños. Aún así, tuvo que hacerse el que no sabía nada. La confidencialidad sobre los clientes era la regla número 1 del lugar. Si el prota hubiera sabido en ese momento lo puerco que era el director Yang, no habría sentido ni una pizca de lástima por él. Los deberes de Su-won incluían recoger la ropa sucia, lo que hizo a la mañana siguiente. Ese día, a Kim Hyun-won lo acompañó el chico, como era de esperarse, pues Jin Kyung andaba muy ocupada con sus cariñitos a Jin Seok. Su-won se preguntó si todos los caddies serían así, pero sabía de a tiro que todos los clientes sí lo eran. El día anterior, Su-an se hizo el loco para no ver a un señor ya entrado en años, metiendo a otra mujer a su cuarto, y por eso recibió una propina generosa. El chico decidió que si nomás hacía su chamba y no se metía en esos asuntos, podría ganar la lana que necesitaba. Su última tarea era atender el penthouse, un lugar reservado para los meros meros que exigían la mejor atención. Su-an se sentía tenso, pero a pesar de eso, continuó con su trabajo, tocando quedito en la puerta. Tras varios segundos sin respuesta, decidió entrar, avisando primero. La puerta se abrió y de la nada salió volando una chava, cayéndole encima al prota. Sin decir ni pío, ella se levantó y se fue corriendo a toda velocidad, dejando a Su-an viéndola irse. Por el gafete que la chica tiró, se enteró de que también era caddy, pero por qué salió despavorida del cuarto era un misterio. El chico no sabía bien qué hacer, hasta que el director Yang apareció, interrumpiendo sus pensamientos. Cruzaron miradas y después de un instante, Su-an se dio cuenta de que ya se habían visto antes. Recuperando la compostura, el prota dijo que limpiaría rápido y se iría, para luego entrar al cuarto. Adentro todo era un reverendo desmadre, lo que lo sacó de onda por completo, haciendo que quisiera largarse de ahí lo más pronto posible. Yang estaba tirado en una silla, prendiendo un cigarro, y se puso a ver al caddy fijamente. Su-an notó un anillo en el dedo anular de su mano derecha, señal de que estaba casado. El director le preguntó si el chico era nuevo, y al recibir un sí, le aventó una buena propina sin decir ni una palabra. El prota entendió que tenía que actuar como si no hubiera visto nada, así que le agradeció brevemente al hombre por su generosidad. Cuando Su-an terminó de limpiar y ya se iba, Chang le pidió que se viera el pecho al salir del cuarto. El chico no entendió bien a qué se refería, pero nomás cerró la puerta y bajó la mirada. Se murió de la vergüenza. A través del delgado uniforme se notaba todo lo que había sudado y, de paso, otros detallitos de su cuerpo. A pesar de esto, la razón principal era que el cuarto de Su-an estaba para congelarse por las noches. Al terminar su jale y tener un rato libre, lo primero que hizo fue ir a una caseta para llamar a casa. La plática fue de lo más desagradable, pues su tío empezó reclamándole por no contestar sus llamadas. El protagonista, obvio, se defendió y pidió más tiempo para saldar la deuda, pero al hombre le valió y le subió el monto a 3 millones de wones, lo que fue un balde de agua fría para el muchacho. Su-an declaró que en su vida podría pagar semejante cantidad, pero a su tío le importó un comino. Durante la llamada, el protagonista tuvo otra de sus alucinaciones, así que se perdió el resto de la conversación. Al colgar, el chico se deslizó por la pared, agarrándose la cabeza. La cantidad que le exigían era imposible de pagar para él. Ni con las propinas más generosas le alcanzaría el tiempo y ni con su primer sueldo sería suficiente. En comparación, Jin-soo parecía muchísimo más adinerado. Decidido a no pensar más en él, Su-an se secó las lágrimas de volada, acordándose de Shang, quien chance y mañana le dejaba otra buena propina. Pero si el prota hubiera sabido lo que le esperaba con ese tipo, ni de chiste se habría alegrado por su lana. Al día siguiente cayó un aguacero de esos tristes, así que a las chicas no les quedó de otra más que ponerse a jugar cartas. Su plática iba de un tema a otro, cuando Kim quiso agarrar otro cigarro, pero vio que la cajetilla estaba vacía. Molesta, la pelinegra aventó el paquete a un lado y le pidió a Su-an que fuera por una nueva, pero el chico ya se la sabía y se había preparado desde antes. Kim quedó fascinada con el caddy y empezó a echarle flores delante de todos, mientras que Jin-suk, en silencio, admiraba cómo progresaba su colega. De pronto, la chica le plantó un beso en la mejilla y le dio una propina bien gorda. De repente, la puerta rechinó y el director Jong apareció en el umbral, viendo la escenita con cara de pocos amigos. Aún así, estaba seguro de que todos se la pasarían bien y sin dudarlo se unió al juego de cartas.
Suan reconoció a John del día anterior y, a juzgar por su jeta, algo no le había gustado para nada. El señor se había portado más amable ayer, y ese cambio de actitud puso nervioso al chico. Kim, como si nada, preguntó si era cierto. Que Suan veía al director por primera vez. El prota dio un respingo, cayéndole por fin el 20 de la situación. ¿Y con quién se había topado ayer? Recuperando la compostura justo a tiempo, el chico respondió que sí se conocieron el día anterior. Cuando estaba limpiando su habitación, el grupo se rió y luego John le preguntó a Kim qué tal le parecía el nuevo Caddy, quien con gusto evidente le echó porras a Suan, rematando con una palmadita en el trasero. El chico se puso rojo como un tomate de la pena, especialmente bajo la mirada de ese hombre, que era una mezcla de desdén con una sonrisita burlona. A Suan no le gustaba hacer el hazmerreír. Él no era como Jin-suk, y por lo general no aguantaría esas cosas si, como los demás, hubiera sido alguien de dinero desde el principio. El trato sin duda sería muy diferente. El grupo nomás siguió jugando a las cartas, y de nuevo el director ganó la bolsa, muy a pesar de Kim, quien le pidió a Su-won juntar todos los cerillos regados en la mesa. Cada uno valía 1.000.000 de wones, y en total eran 52. En apenas 10 minutos, Yang se había embolsado 52 millones de wones, y el chico no pudo evitar sentir una punzada de envidia. El hombre lo notó, mientras veía al Caddy recoger los cerillos, y le preguntó en tono burlón si se le antojaban. Su-won fue tomado por sorpresa, tartamudeando que ni en sus sueños podría tener tanta lana. Casi se disculpa, pero Yang lo interrumpió, explicando que la ambición no debe ocultarse, añadiendo que él mismo era un hombre todavía más ambicioso. El muchacho se quedó callado, dándose cuenta de que el director entendía fácilmente los sentimientos de alguien tan común como él. Su-won incluso comenzó a pensar que el hombre no era tan intimidante como parecía al principio. De repente, Yang sirvió un vaso de whisky y se lo ofreció al Caddy, sugiriéndole cambiar un cerillo por un solo trago. Con manos temblorosas, el protagonista agarró el vaso y se lo bebió de un jalón. La sensación de ardor fue tan intensa que tosió y cayó de rodillas mientras luchaba por recuperarse del trago. Yang, sin decir una palabra, le vació la botella entera de whisky sobre la cabeza. Luego declaró que esta vez, por un vaso, le daría 5 cerillos. Todos los presentes soltaron la carcajada ante la escena, y Su-won sintió una vergüenza inmensa, sin saber dónde meter la cabeza. El chico no recordaba cómo se desmayó, pero pronto despertó de una horrible pesadilla, con dolor de cabeza y la boca seca. Abrió los ojos y vio a Yang sentado encima de él, y antes de que pudiera preguntar algo, el hombre le restregó su propia credencial en la cara con un tonito burlón. Le dijo que sabía que la identificación era falsa. Sin embargo, los de arriba se habían hecho de la vista gorda, esperando que el muchacho sirviera para algo. Su-won continuó haciéndose el desentendido, y entonces Yang propuso investigar el robo del dinero, lo que revelaría toda la verdad. Naturalmente, el protagonista no quería tal cosa, así que el hombre le hizo otra propuesta: pagarle con su propio cuerpo. Semejante proposición era inaceptable para Su-won. Sin embargo, cuando Yang mencionó la suma de 5 millones de wones por cada noche con él, el muchacho empezó a reconsiderarlo. 4 noches le darían 20 millones de wones, y considerando que esto podría continuar hasta el final del invierno, era una cantidad de dinero inimaginable. El director dejó las propinas prometidas sobre el buró y le dio al Caddy 3 días para que lo pensara. También le dijo que durante ese tiempo Su-won podía simplemente tomar el dinero y pelarse a donde se le diera la gana. Además, el hombre le permitió dormir en su cama mientras él se quedaría en un cuarto lejano, pero que si Su-won se decidía antes, podía ir a buscarlo sin ningún problema. En cuanto el director desapareció tras la puerta, el chico agarró sus cosas a toda prisa y salió corriendo, solo para toparse con un Caddy desconocido. Con la prisa, no se percató de que se le había caído su credencial. Todo lo que quería era huir, lo más lejos posible de aquella pesadilla. Al pasar junto a uno de los cuartos, a Su-won lo sobresaltó el grito de una chica, desde el otro lado de la puerta, suplicando que parara el tormento y la dejaran en paz. Finalmente, comprendió la verdadera naturaleza del director Yang y decidió no quedarse ni un segundo más en el penthouse. Corriendo bajo el aguacero, el muchacho se dirigió al lugar, donde había escondido el dinero que había ganado antes. Al encontrar una roca, Su-won la usó como herramienta para desenterrar su guardadito.
Juntando todo el dinero que tenía y huyendo, podría escapar de este espantoso destino. Sin embargo, el protagonista decidió pensarlo un poco más. Después de todo, aún le quedaban 3 días, y aunque el director dijo que podía irse, era un misterio de lo que era capaz de hacerle. Su-Wan necesitaba llenarse los bolsillos de lana lo más rápido posible y esconderse en una islita con algo de suerte. Al día siguiente, mientras hacía su chamba de caddy, el chavo se veía medio agüitado, y Kim lo notó al tiro. No solo Kim, todos los demás también se dieron cuenta y sabían que el chico había pasado la noche con el director. Así que empezaron a chismear sin pena. Al final como que no les importó mucho y Kim, para cambiar de tema, le dio una propina a Su-Wan pidiéndole que fuera por otra cajetilla de cigarros, pero el chico no tuvo que ir, ya que él se había preparado para eso. Sacando una cajetilla de su bolsillo, se la entregó a la chava. Al ver lo aplicado que era el caddy con su trabajo, Kim sacó varios billetes de los grandes de su cartera, pero en vez de dárselos en la mano, se los metió en la pretina del pantalón, chuleándolo. Nuestro prota sonrió con modestia ante el gesto, diciéndose a sí mismo que solo era aguantar vara un poco más. En 2 días, un microbús para los empleados saldría, una oportunidad de oro para pelarse del penthouse, pero se le había pasado un pequeño detalle. Un día, Su-Wan se enteró de que todo su horario para el resto del día fue cancelado, lo que le permitía relajarse. El encargado de los horarios le recordó que esto no afectaría su paga y que contaba como un día libre con goce de sueldo que no afectaba su salario normal. El prota le agradeció la explicación y ya se iba a retirar cuando de repente se le cayó su carpeta sin querer. Ahí traía un registro de toda la gente con la que había tenido que tratar, pero los nombres estaban escritos de forma muy rara. El director Yang solo aparecía así, sin apellido, y Su-Wan concluyó que, al igual que él, John tenía algo que esconder. Como sea, la cancelación significaba que el chavo no iba a recibir propinas hoy. No sabía qué hacer, pues le urgía juntar la mayor cantidad de lana posible antes de largarse. En el pasillo, Su-Wan cachó a 2 caddies echando chismes sobre él. No alcanzaba a oír bien qué decían, pero era obvio que hablaban de que lo vieron en la habitación del director Yang. De la nada, Jinsu le gritó, sacándolo de sus pensamientos. El prota rogaba que no lo llamaran para el entretenimiento. Pero no, su colega lo invitó al cuarto 420, donde había una junta de puros VIP. Según Jinso, era una oportunidad única para forrarse de propinas, y a Su-Wan no le quedó de otra más que aceptar. Lo único que le pidieron fue llevar comida. El chavo cumplió, aunque se le hizo raro servirle comida tan simple a esa gente de mundo. En cuanto el prota abrió la puerta del cuarto, se quedó helado del terror. La escena que vio no era para nada lo que se esperaba. Se quedó tieso del shock, pero volvió en sí de volada cuando una de las chavas se abalanzó sobre la comida. Aunque se veía bien simple, todos la querían. De repente, alguien en el cuarto gritó que trajera más, que repitieran. Y antes de que Su-Wan reaccionara, la gente empezó a meterle billetes en la ropa. Hombres y mujeres competían por darle más, mientras hablaban de su cuerpo entre ellos, haciendo que el prota se sintiera de lo más incómodo. Tras varios minutos de esa tortura, al fin lo empujaron fuera para que trajera más comida, pero en vez de eso, Su-Wan salió pitando hacia donde había enterrado la lana que ya llevaba juntada. Por más que le daba vueltas, no podía seguir así. El chico quería agarrar toda la lana y pelarse de ahí. De volada fue por su guardadito, pero ya no había nada. Toda la lana había volado. Y aunque nadie podía saber dónde la escondía, el día que Su-Wan huyó del cuarto de Chang, se le cayó su identificación. El colega que la encontró no se la devolvió. Seguro adivinó lo del dinero en la cobija, así que Su-Wan ni lo pensó 2 veces. Y regresó al penthouse para madrearse al tipo a puro puñetazo, sin decir ni pío. Se armó un pleito en el pasillo enfrente de todos. Un caddy acusaba sin parar al otro y este nomás se defendía, haciéndose el que no sabía nada. Pero el show no duró mucho. Un guardia agarró al prota y se lo llevó. Su-Wan no sentía más que pura amargura. Toda la lana que con tanto esfuerzo juntó se había esfumado. Cuando lo soltaron, lo primero que hizo el chavo fue darse un baño, pensando en lo miserable que se había vuelto su vida. Una casa en una ladera. Marcó el inicio de todas sus broncas. Como en cualquier familia disfuncional, cada que su jefe andaba hasta atrás, agarraba a su hijo y a su mamá y les ponía una santa madrina en esa casucha que apestaba a alcohol. No había esperanza de que lo salvaran. Todo por el maldito dinero.
Por eso es que el protagonista siempre estaba tan obsesionado con la lana. Ya con ropa limpia, Su-won volvió al cuarto 420, donde estaba Jong. El hombre lo invitó a pasar y de inmediato le preguntó a qué venía. Tragando saliva, Su-won se acercó rápido a la silla y se hincó frente al director, mirándolo con una cara de desesperación. Al ver sus ojos llenos de lágrimas, Jang le preguntó por qué había llorado. A Su-won le costaba hablar, pero le explicó que todo su dinero se había esfumado, y como era de esperarse, al hombre no le importó ni un poco, y le preguntó por qué venía con él en lugar de morirse. Veía en los ojos de Su-won que no podía vivir sin esos miserables pedazos de papel, así que volvió a preguntar, mientras el chico seguía sin poder contestar. Además, el plazo de 3 días ya había pasado, así que Jang dejó las cortesías con el cadi y agarró a uno de los chavos sentados cerca. Jang se lo llevó al balcón y le preguntó a Su-won si sabía qué les pasaba a los invitados. Sin esperar respuesta, le explicó que todos se habían metido unos estimulantes especiales, dejándolos con convulsiones constantes. Al pobre chico inocente lo empujó del balcón y el prota, temiendo por él, corrió a ver qué había pasado. El chavo estaba vivo, pero ahora Su-won debía preocuparse por su propia vida. Jang le metió el pie a propósito, haciendo que cayera de forma muy dolorosa al suelo. Lo que pasó después atormentaría al prota en sus pesadillas, pero aún así recibió la lana prometida. Al día siguiente, un doctor fue a revisar a Su-won para asegurarse de que estuviera bien. Jang lo había mandado a llamar, pues no quería que su juguetito de repente ya no pudiera cumplir con sus funciones. Cuando el doctor se fue, Jang recibió una llamada sobre Su-won. Su superior estaba contento de saber que el empleado daba un servicio satisfactorio. También prometió liberar por completo el horario de Su-won para que Jang pudiera usar al chico como se le antojara. La noche anterior, el mismo superior había ido al cuarto de Su-won y como resultado le dijo que no se preocupara por su agenda y se enfocara en un cliente importante. Su-won pasó de un cuartucho sin ventanas a una excelente habitación junto a la suite del director Jang. A solas, Su-won se desplomó en la cama, exhausto, preguntándose qué clase de persona era Jong en realidad. No sabía nada de él, excepto que recibía a muchísimos invitados y que manejaba negocios a gran escala. De repente, el hombre regresó al cuarto, sobresaltando al protagonista. Su-won se levantó de un brinco, culpable, desviando la mirada ante el arrebato del hombre, pero a Jang le molestó esa reacción, advirtiéndole al chico que odiaba a la gente sin modales. Debía mirarlo siempre. A Su-won no le quedó más remedio que obedecer. De pronto se preguntó si los seres queridos del director sabrían su verdadera naturaleza, pese a las advertencias del doctor. Shang una vez más se sirvió del chico a su antojo. El protagonista despertó al alba, solo en una cama helada, sin recordar en qué momento se había desmayado. Decidió no quedarse y se vistió rápidamente, y agarró la cartera que le habían dado. Contenía una suma considerable de dinero, y tenía la marca de una mordida de Su-won en el borde. El hombre le dijo que si lograba aferrarse a ella, podría quedarse con todo el dinero, cosa que por supuesto había conseguido. Al llegar a una cabina telefónica, marcó el número de siempre y esperó a que alguien le contestara, sin hacerles caso a las chicas que lo miraban. Ellas comentaban sobre el cuerpo de Su-won, su cara y cómo lo trataría el director Jung. Por lo que escuchó de su plática, el prota se enteró de mucho, pero nada de eso se acercaba a la realidad. No se parecía en nada a lo que decían las chicas. Finalmente, contestaron la llamada y el chico de inmediato le dijo a su tío que acababa de depositar 5 millones de wones en la cuenta, como acordaron, 3 millones para el hombre, 1 millón para los gastos médicos de su madre y 1 millón para pagar las deudas de su padre. La conversación parecía haber terminado, pero a Su-won le dio curiosidad el estado de su mamá. El tío no fue nada sutil, diciéndole que ella estaba postrada en el hospital y drenando dinero, y que el protagonista debe seguir enviando pagos mensualmente. Con eso, el hombre colgó, dejando a Su-won bien pensativo. El chico se recargó en la pared de la cabina y suspiró hondo, dándose cuenta de que ya no tenía para dónde hacerse. De regreso a su cuarto, el prota tomó el elevador, todavía en su mundo. De repente, la luz empezó a parpadear y a tronar bien sospechosamente, haciendo que Su-won pegara un brinco y se volteara. Vio otra de sus alucinaciones en el espejo. Las piernas se le doblaron gacho y se llevó las manos a los ojos para tallárselos. Ya más calmado, Su-won entró al cuarto y de volada se metió debajo de la cama.
Ahí mismo escondió la cartera con la lana, decidido a que ni de chiste le quitaran lo que era suyo. El chavo tenía que proteger por lo menos eso, y en su cabeza solo retumbaba una palabra: lana. Al poco rato, una Cady se asomó al cuarto con su comida. Mientras tomaba la comida, Su-won la vio irse, preguntándose por qué Young lo había elegido a él si el club de golf estaba lleno de tipos iguales. Justo después del servicio a la habitación, llegó el mismísimo director, y el prota intentó ser lo más respetuoso posible, pero a ese tipo nomás le importó un comino y se encueró, y antes de meterse a bañar, le pidió al chico que se pusiera listo para cuando saliera. Al terminar de bañarse, Yang se puso a comer, dejando que Su-won solo mirara. Pero no estuvo de adorno mucho tiempo. Al rato, el señor llamó al Cady, forzándolo a cumplirle cada uno de sus caprichos. Tras otro de esos encuentros, el prota andaba agüitado, pero le siguió chambeando, porque pues, lana es lana. Estando en recepción para un registro, se le acercó de la nada una chava, la nueva Cady en entrenamiento que se presentó como Lee Hye-won. Jin Sok ya le había advertido de la nueva, pero a Su-won la verdad es que le dio igual. Total, solo tenía que echarle un ojo por si las moscas. Al poco rato, ambos llegaron al punto de reunión con los clientes. El director John y el supervisor Kim conocieron a sus caddies y de ahí se lanzaron derechito al campo de golf. El juego estaba en su apogeo, con los hombres compitiendo con todo, y Kim, viendo que perdía, le pidió a su caddy que le mostrara cómo jugar bien para ganar. Hye-won, al ver cómo el viejo se estaba pasando de manilargo con su colega, se sacó de onda y se apenó por ese descaro. Cachando su sentir, Swan le pidió a la chava que fuera a preparar las bebidas. Hye-won asintió y justo cuando ya se iba a pelar, Kim la interceptó, metiéndole mano y llenándola de piropos. La pobre chava, toda asustada, le dio las gracias con voz temblorosa y se fue de volada. Hasta a Su-won le sacó de onda esa actitud. Al segundo, vio la mirada de desaprobación de Young, diciéndole sin palabras que estaba haciendo mal su chamba. De repente, el celular del tipo sonó, lo que lo salvó de un silencio incómodo. El juego se reanudó al poco rato y duró hasta que empezó a anochecer. Kim, ya bien cansado, propuso seguir la platiquita con unos tragos después de tanto ejercicio productivo, según él. Yang se negó, diciendo que tenía otro compromiso. Para Su-won, eso solo significaba una cosa: pasaría el resto del día en santa paz. Aunque el prota no sabía si alegrarse, pues hubiera sido mejor conseguir la lana de una vez para juntar lo que necesitaba e irse de ahí. Como sea, la sesión de hoy había terminado, lo que quería decir que por fin Chang se vería con el dueño del anillo, que era idéntico al suyo. Tras acabar sus pendientes, Su-won caminaba por el pasillo, sin imaginarse que el director lo esperaba. El tipo le ordenó que lo siguiera y al poco rato estaban en un restaurante bastante bonito, donde los recibió una mesera. Durante todo el camino, el protagonista no dijo ni pío, echándole cabeza a cómo sería la esposa de Young. Chance, y era igual de egoísta que los otros clientes, o tal vez una heredera chaebol, criada con amor y sin saber nada de las andanzas de su maridito. Sea como sea, por algo lo había llevado ahí, así que el chavo debía ponerse trucha. Después de la cena, Yang, como era de esperarse, se llevó al chico a su cuarto para darle gusto al cuerpo otra vez. Al terminar, le ordenó a Su-won que se aseara y le avisó que le mandaría a alguien. Tenía que vestirse bien para no verse tan desalineado como se veía en el restaurante, donde nomás andaba trayendo miradas indeseadas. Al prota ya le estaba pesando un buen el genio del director. Hoy, el tipo otra vez estaba de malas y, para colmo, se fue sin soltarle ni un peso. De la nada, tocaron a la puerta y Su-won corrió como rayo para abrir. Tal como se lo habían dicho, llegó un tipo con una caja fuerte chiquita. El chavo no entendía qué onda, pero en cuanto metió la caja al cuarto y la abrió, todo cobró sentido. En el fondo de la caja había varios millones de wones por cada uno de sus servicios. Yang ya le había dicho a Su-won que le pagó lo justo, pero por su servicio de primera hasta le daría un extra. La mente del prota le decía que agarrara toda la lana, saltara por la ventana y saliera pitando, pero ni con todo ese dineral podría llenar el vacío, no el suyo, sino el de Yang. Al día siguiente, Su-won fue a la tienda donde compró algo de comida y le mandó dinero a su tío por un cajero. En la caja se topó con una chica a la que ya había acompañado, y al ver que estaba atorando la fila por un error suyo, él también pagó por ella. Ella quiso agradecerle a su compañero,
pero el chico no quería hablar con nadie, así que le dio el avión, diciendo que tenía junta con un cliente, y se fue de volada perdiéndose de vista. Pronto, Su-won empezó a trabajar, sirviendo tragos, mientras los clientes se enfrascaban en un juego de mesa. La chica, al verle los chupetones al caddy en el cuello, parecía echarlos de cabeza al hablar abiertamente de lo suyo. Frente a todos, también mencionó que el hombre había estado preocupado por él últimamente, lo que visiblemente sorprendió a Su-won. Yang ya no quiso quedarse a escuchar la plática, así que decidió irse primero. Su caddy fue tras él, y pronto ambos iban en silencio en el elevador rumbo al piso deseado. Para empezar a hablar, el hombre le preguntó a Su-won cómo alguien con esa cara tan inocente podía golpear a una persona. El prota se esperaba cualquier pregunta menos esa, y antes de que pudiera responder, Yang le explicó que él personalmente se había encargado del incidente para evitar un alboroto innecesario. Aún así, tenía curiosidad de por qué Su-won le pegó, y el caddy le explicó que el chico le había robado su lana. Al principio, Yang no le creyó, haciéndole más preguntas, pero al final aceptó que el muchacho decía la verdad. El protagonista no podía dejar de asombrarse de cómo se comportaba este hombre. Ayer lo estaba atormentando y hoy se preocupaba por él. Al entrar al cuarto, el hombre pisó un pan de crema que Su-won había comprado esa mañana. Se hizo papilla. A Yang le sorprendió y molestó a la vez que, a pesar de la lana que ganaba el caddy, no pudiera comprarse comida decente. El director hasta insinuó que el chico se había gastado el dinero en un amante secreto, lo que a Su-won le dio un ataque de risa. Pero su risa no duró mucho. El hombre se sentó en el sillón y dio sus órdenes de siempre, y al chico no le quedó más que obedecer.